Continúo por acá, segunda parte, dejo el link a la primera en la descripción del video. Alguien me cuenta que estuvo discutiendo con un animalista quien le planteó esta situación hipotética. Está en un precipicio y tiene sostenidos en un brazo a un perro y en el otro brazo a un dictador alemán muy antipático. ¿A quién salvaría? Bueno, este dilema está planteando una ética radicalmente emocional, una ética sentimentalista pura. Y esto a mí me parece un completo disparate. Yo soy sentimentalista en ética. Yo creo que el fundamento de la moral es el sentimiento. Pero ese sentimiento tiene que ser filtrado, por así decirlo, tiene que ser moderado, tiene que ser conducido por la razón. No nos podemos quedar solo en el sentimiento. Porque si uno se rige únicamente por sus sentimientos, entonces lo que quiera hacer, lo que le salió del sombrero, es sinónimo de lo que deba hacer. Y no, hay una distinción entre lo que yo quiero y lo que yo debo. A ver, si me preguntan qué quiero hacer en esa situación, bueno, tengo al perro y al demagogo alemán. Tenía ganas de tener de mascota un perrito hace tiempo, pero eso es lo que quiero hacer. Ahora, si me preguntan qué debo hacer, qué debería yo hacer en esa situación, no que lo que probablemente haría realmente, sino que qué debo hacer, no, el ser humano está primero. Rescato a la escoria esa y dejo cara al perro. El ser humano está primero. Eso es lo que debo hacer. Precisamente, esa es la razón por la que desprecio a ese hijo de puta. Porque sé que si él estuviera en mi situación, estuviéramos al revés, salvaba al perro sin pensarlo un segundo, me dejaba caer a mí. Esa es la razón por la que desprecio a ese hijo de puta. Precisamente. Y el sentimentalismo puro lleva al absoluto relativismo, porque obviamente para cada niño su madre es la persona más importante del universo. Y no puede haber 1.000 millones de personas más importantes del universo. Es un caos. Este es el problema. O sea, yo creo que el fundamento de la moral es el sentimiento. En esto estoy de acuerdo. Pero no te podés quedar con el sentimiento puro. Esto es un disparate. Um, Me preguntan si hay alguna telenovela que me guste, como aunque sea como placer culposo. No. Serie sí. Pero telenovela, el problema que tiene la telenovela, lo señaló Aristóteles milenios antes de que existieran las telenovelas. Algo demasiado grande no puede tener forma y la belleza está en la forma. Por lo tanto, algo demasiado grande no puede ser bello. La telenovela no tiene forma. La telenovela salió, bueno, pero es una ficción que empezó sin un plan y por ahí no tuvo éxito, la cancelan al tercer episodio, le dan un desenlace. Eh, o por ahí tiene éxito y la empiezan a estirar como chicle. Un personaje secundario se vuelve muy popular, entonces lo convierten en el protagonista. La telenovela no tiene forma. Por lo tanto, la telenovela nunca puede ser bella. Y este es el problema. La serie en buena parte adolece del mismo defecto, sobre todo series que de hecho se han convertido en telenovelas como The Walking Dead, pero conserva un cierto plan. Hay un cierto plan que está desde el principio. Entonces tiene una forma la serie. Incluso series demasiado largas, series estiradas, tienen una cierta forma y por lo tanto una cierta belleza. Me dicen que alguien vio un documental donde decían que la inteligencia artificial puede encontrar soluciones nuevas no previstas a un problema. Sí, hace esto de dos modos. Uno es el cálculo impredecible. Por ejemplo, esto no solo en la inteligencia artificial. Si usted ve una de esas animaciones del set de Mandelbrot en YouTube, con música porrera de fondo, siempre, eh, eso está determinado por un algoritmo que tiene 5 o 6 letras. O sea, es totalmente
Está totalmente determinado. No hay un píxel que pueda estar en otra parte que donde está. Y sin embargo, cuando ponemos a una computadora a calcular el set de Mandelbrot, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Aunque está todo determinado, no sabemos qué nos vamos a encontrar porque es demasiado complejo. Ese es un modo en que algo, irónicamente hecho por seres humanos, puede sorprendernos. Y la otra forma es someter simulaciones a un proceso evolutivo. Se producen variaciones random de algo, se seleccionan a las que cumplen, las que se acercan mejor a un objetivo, se hacen copias con selecciones random, con variaciones random de esas, se vuelven a poner a prueba, se seleccionan a las que se acercaron más al objetivo, así, un proceso que imita la selección natural, y suponiendo que la selección natural exista en la naturaleza, como sea, es un proceso de selección natural. Y el resultado final va a ser algo que se va a acercar muchísimo al objetivo que se busca, pero totalmente impredecible. La persona que puso a correr la simulación no tiene idea cómo la simulación va a resolver finalmente el problema. Asusta un poco. Algo que estamos haciendo los seres humanos. Los seres humanos no podemos prever cómo se va a comportar, qué va a hacer. Imagínense cuando estas cosas tengan la capacidad de declarar una guerra. Y nos falta mucho para esto. Nos falta. Ya hay empresas que están donde el SEO es virtualmente un algoritmo. Hay algoritmos que son tan importantes que son prácticamente el SEO de la empresa. Dentro de unos años, esto va a ser así literalmente. Va a haber compañías cuyo SEO no sea un ser humano. El SEO sea una inteligencia artificial. Y el paso siguiente es que tener un jefe de Estado que sea una inteligencia artificial. Y esto no estoy hablando en el siglo XXV, Buck Rogers. Estoy hablando de un par de décadas. Al paso que vamos, esta va a ser la situación en un par de décadas. Para el 2050 va a haber naciones cuyo jefe de Estado no sea un ser humano. Vamos para ahí, ¿eh? Vamos más rápido de lo que cree mucha gente para ese lado. Un montón de fans de Pequeños Guerreros aparecieron. Como que película que todo el mundo odia, pero yo amo. Bueno, qué sé yo. Había leído únicamente reseñas negativas de esa película y a mí me encantó. Pero, bueno, por lo visto hay más gente que ama esa película, además de... No soy el único. Me dicen qué pienso del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia de la UNESCO. En este título hay una sola palabra interesante, que es... El resto es sanata de la UNESCO. Hay una sola palabra interesante que es en. Mujeres en la... Digamos, dejemos pasar la extraña mención de las niñas, pero las mujeres en la ciencia, no las mujeres de la ciencia. Fíjense que es un modo muy extraño de hablar. Supongamos que alguien quiere, bueno, vamos a hacer sanata políticamente correcta. Vamos en este día a homenajear a las grandes mujeres de la ciencia. Es muy raro decir en la ciencia. Paula Radcliffe es una gran corredora en el maratón. Bueno, sí, es una gran corredora cuando está corriendo, no cuando está sentada en su casa en un sillón viendo la televisión. No es una gran corredora. Ok, tiene sentido. Pero es un modo muy extraño de hablar. Lo que decimos normalmente es... Paula Radcliffe es una gran corredora de maratón. Este es el modo normal de hablar. Lo que está implícito en ese en es que la ciencia no es un método, la ciencia no es un área de conocimiento, la ciencia no es una forma de investigar la realidad, la ciencia es un club. La ciencia no es algo que alguien haga, la ciencia es un lugar donde está. Esta es la visión que tiene de la ciencia la UNESCO. La ciencia es un club para la UNESCO. Un club que
tiene derecho de admisión y de permanencia, y el club que ha decidido tener reglas de cupo femenino. Esa es la visión que tiene de la ciencia la UNESCO. Está implícito en ese Día de la Mujer y la Niña en la ciencia. Alguien me dice que el genio es lo que no se explica solo por el estudio y el esfuerzo. Me gusta, me parece una buena definición esta. No hay no hay el genio que tienen, el genio como aparece en las películas yankees. Odio ese estereotipo. El genio que nunca estudió, no sabe un carajo y lo hace mejor que el experto en eso. Eso no existe. El genio tiene que esforzarse, el genio tiene que estudiar, pero excede lo previsible. Va más lejos de lo que uno esperaría únicamente por el estudio y el esfuerzo. Eso creo que es el genio. Me gusta esa definición. Especialmente el genio es una idea que se menciona mucho en el arte. El genio es sobre todo una idea aunque está el genio científico, el genio filosófico, pero sobre todo el genio es propio del arte, porque en el arte, hasta en el último aficionado, hay algo que no está en el estudio, que no está en el esfuerzo. Uno no puede enseñar a pintar. Uno puede enseñar a preparar una paleta de colores. Uno puede enseñar las leyes de la perspectiva. Uno puede mostrarle ejemplo de maestros clásicos y explicarle su técnica, pero nada de eso es enseñar a pintar. El artista, incluso el último aficionado, tiene que ir más allá de lo que le enseñaron. Tiene que hacer algo que no está en lo que estudió y que no se explica únicamente por el esfuerzo. Sin esfuerzo y sin estudio, va a pintar grafitis pornográfico en un baño. Sin esfuerzo y sin estudio. Pero incluso el último aficionado tiene algo de genialidad, porque tiene que ir más allá de lo que le enseñan, porque no se puede enseñar directamente el arte. Se puede enseñar, el maestro de arte puede enseñar un montón de cosas laterales útiles para el artista, pero no le puede enseñar a ser un artista. Eso tiene que salir de él. Por eso creo que el genio es muy propio del arte. Precisamente porque el genio es lo que va más allá del estudio y del esfuerzo. Me dicen que puse como ejemplo de verdad absoluta la ley de gravedad y que la mejor explicación de la gravedad se llama teoría de la relatividad. Sí, y la verdad que es un nombre bastante extraño. Sábato contaba cuando estaba trabajando de asistente de laboratorio de Irene Curie, y un día fue de visita a Albert Einstein y conversando le preguntó por qué no teoría de la absolutidad. Y parece que a Einstein no le gustó mucho la pregunta. Pero en realidad sí, lo que está diciendo la llamada teoría de la relatividad es que todo es relativo a una cosa que no es relativa, que es la velocidad de la luz. O sea, está diciendo que hay una cosa que es absoluta, todo lo demás es relativo. Teoría de la absolutidad realmente hubiese sido un nombre más adecuado. Voy cortando por acá, voy a hacer una tercera y última parte, nos vemos ahí.